me cuesta un poco, tú me pones el caso específico de los matinales. Sí. A mí me tocó estar muchísimas horas al aire durante esa época del estallido. No en los matinales, sino que en otras franjas horarias. Entonces tal vez no soy la persona más adecuada como para defender o no que se hizo. Probablemente puede haber habido mucho de demagogia. También había algo súper interesante. Yo me acuerdo que la televisión empezó a transmitir en vivo, no sé si te acuerdas, empezamos a transmitir en vivo las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado. Pasábamos horas transmitiendo lo que estaba pasando porque se estaban discutiendo proyectos que a la ciudadanía le interesaban mucho, como, por ejemplo, el alza del sueldo mínimo, de las pensiones, perdón. Lo retiro. ¿Ah? Lo retiro. Después los retiro, pero eso fue después. Fue la pandemia. Pero eso fue populismo puro de la televisión. Porque sorry también que ahí se subieron a la ola. Todos sabíamos que los retiros eran un cáncer. Al tiro hablamos de los retiros, pero déjame terminar ese punto. Cuando ocurre el estallido, también el Congreso comienza a tramitar proyectos que entonces no se habían tramitado. Por ejemplo, la rebaja de dietas de los parlamentarios. O, por ejemplo, el aumento de las pensiones. Y esos proyectos generan también un gran interés de la gente, que empieza a interesarse mucho más por la labor que se estaba haciendo en el Congreso. Eso creo que es una buena cosa. O sea, también hubo una cierta sensibilidad de parte del poder político para entender lo que había pasado. No, pues estoy en desacuerdo contigo. Porque en ese minuto yo vi la peor parte de la política. Que en el fondo los parlamentarios empezaron a no respetar la Constitución. Y los aumentos de las pensiones de varios incluso diputados de derecha que presentaban proyectos inconstitucionales. ¿Estás hablando de los retiros? No, te estoy hablando de antes de los retiros incluso. Cuando empezábamos a discutir proyectos de ley, ¿qué es lo que pasó a Piñera? Si el gran drama fue que por algo tenemos una constitución, y no solamente en Chile, en todas partes del mundo, donde el Ejecutivo es el que puede proponer gastos. Porque todos los parlamentarios lo único que quieren es salir reelegidos. Si todos los parlamentarios sabían que los retiros eran te lo decía Marcel del otro lado, o sea, sabíamos que era en el fondo como, imagínate un médico que sabe que le dan una píldora al paciente que le hace pésimo. No, es que a mí me encanta la droga, dámela. Y Evópolis fue el único partido que se opuso a todos. 2 amigos míos perdieron la elección por eso. Andrés Molina y Sebastián Álvarez perdieron la elección. Yo mismo, yo no tuve elección. Si yo hubiera ido candidato, habría perdido de todas maneras. Yo tenía de senador ahora último, me retiré y todo, y feliz. Pero en el fondo, la demagogia que había, la mezcla de política con televisión, hizo que los gallos todos, pero si hasta que en su minuto estaba todo ordenado y fue un par de políticos de derecha a un matinal el día que se iba a votar el retiro, el primero, y se abrió la puerta y nunca más se cerró. Solo lo pudimos cerrar después cuando por suerte llegó Marcel. Y Boric, en eso sí le doy el valor, de que se dio cuenta de que se había equivocado antes, y cuando fue gobierno Boric dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Claro, y se desplomó la aprobación del gobierno, que fue algo parecido. Ahora, déjame hacer una distinción solamente ahí. Yo hago una distinción entre lo que te digo, el populismo. La tele también puede contaminar y hacer que seamos muy populistas los políticos. Muy demagógico, yo creo que sí. Hay mucha demagogia, y no solo en la tele, o sea, en las redes sociales, y en Twitter, y en todos los medios de comunicación, porque lamentablemente se da esta disputa entre los políticos, que creo que tú la presentas muy bien, ¿no? De hacer demagogia, y de hacer demagogia de esta manera. Y ahí es donde falta una mayor organización, de que haya partidos políticos, de que haya coaliciones políticas capaces de ordenar. Claro, por eso la reforma política es tan importante. Totalmente. Y yo creo que eso, ¿Y por qué no pasa nada con esa reforma? ¿Cuál reforma? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué? No, o sea, porque los partidos chicos muchos no quieren. Evópolis fue de los pocos que firmó a favor de la reforma, de que incluso nos podría significar el suicidio, porque tenemos pocos votos, claro. Pero era muy necesario. O sea, miren lo que pasó en el caso mismo de mi caso, de Evópolis. Yo sacamos desde Evópolis 2 senadores en la Araucanía. Y la que me acompañó en mi lista terminó yéndose a Renovación Nacional y después se terminó yendo al Partido Republicano. Y después salió. Claro. O sea, los votantes que votaron por mí, porque en el fondo la arrastré, en el fondo hay muchos temas de demagogia y de las reformas políticas. Tenemos que empoderar a los partidos políticos. Chilenos despierten. Nos vendieron una revolución de cartón y terminamos con un gobierno de juguete. La izquierda radical llegó prometiendo quemarlo todo para construir un paraíso, pero la realidad los golpeó en la cara. No fue convicción lo que los detuvo, fue la pura y simple incapacidad técnica. Estamos frente a una casta política que jugaba a ser revolucionaria en la universidad y hoy, desde la moneda, solo saben administrar la decadencia que ellos mismos provocaron. El Frente Amplio es la gran mentira del siglo XXI. Prometieron destruir el sistema de salud, terminar con las ESPRAs y refundar Chile bajo su tiranía de la igualdad. ¿Y qué hicieron? Nada. Tuvieron la oportunidad de ejecutar su plan y les dio terror.
Tuvieron miedo de provocar un Transantiago en la salud porque sabían que sus ideas están crudas. Son teóricas y no resisten un segundo de contacto con la realidad del Chile que trabaja. Eck no es un estadista, es un sobreviviente de su propia impericia. Se lanzó a la presidencia por carambola, sin equipo, sin plan y sin pantalones. Su único logro ha sido no destruir el país más de lo que ya está. Pero no nos engañemos, la falta de acción no es virtud. Es el reflejo de una generación que desprecia el mérito y el orden, pero que se abraza desesperadamente al poder cuando siente que se le escapa de las manos. Mientras tanto, en el escenario internacional, vemos como la izquierda local tiembla ante liderazgos fuertes que si se atreven a romper el status quo. Critican la irrupción de figuras que defienden la soberanía y la libertad porque prefieren la burocracia inútil de organismos como la Organización de las Naciones Unidas, esa misma burocracia que permite que dictadores se perpetúen mientras el pueblo muere de hambre. A la izquierda chilena le molesta el orden porque el caos es su hábitat natural. Incluso en seguridad. El mundo al revés, este gobierno terminó gobernando con la misma exconcertación que juraron eliminar. Usando estados de emergencia más veces que el gobierno anterior, son la contradicción caminante. Usan las herramientas del orden que tanto odiaban solo para intentar salvar sus propios pellejos. Mientras la delincuencia y el narcotráfico siguen ganando terreno en nuestras poblaciones ante la mirada atónita del sentido común. La violencia estructural de la que tanto hablan no es más que una excusa para validar el vandalismo del estallido social. Chile no sufrió una locura momentánea. Sufrió un ataque directo a su corazón patriota por parte de quienes hoy nos dirigen. Ese trauma cultural sigue ahí, latente, alimentado por una élite que desprecia nuestros valores tradicionales y que busca reemplazar la libertad individual por la dependencia absoluta del Estado benefactor. Es hora de decir basta. No podemos seguir siendo espectadores de nuestra propia ruina. La pasividad es el alimento de los tiranos disfrazados de demócratas. Debemos defender la propiedad privada, proteger a nuestras familias de la agenda woke y recuperar el orgullo de ser chilenos. La libertad no se pide por favor, se defiende con firmeza frente a quienes pretenden colectivizar nuestra existencia y nuestras ganas de progresar. Recuperar la patria exige valentía. Exige que cada uno de ustedes se convierta en un bastión de resistencia cultural. No permitamos que la mediocridad de esta casta política se convierta en nuestra norma. Por la libertad, por el orden y por el Chile de verdad, es momento de actuar. Si ellos no saben gobernar, nosotros sí sabemos defender lo que es nuestro. A recuperar Chile, ahora o nunca.